Sistema de inecuaciones lineales. Se va a trabajar sobre una base de dos inecuaciones, recordando que de las inecuaciones lineales es que debe usar una relación de desigualdad, ya sea menor que, mayor que, menor o igual que, o mayor o igual que. Entonces vamos a tratar este primer ejercicio. Realmente este sería el problema 1, donde tenemos el triple de la temperatura con una disminución de 4 menor o igual que el quíntuple de la temperatura con un aumento de 3. Y luego el cuádruple de temperatura con incremento de 4 menor que 10 menos el doble de la temperatura. Obtener el conjunto solución. CS significa conjunto solución. Bien, en el desarrollo de esto hay que hacer uso de un procedimiento de trabajo en el cual va una primera etapa, donde la primera etapa es variable e indicador. El indicador es la palabra clave que está relacionado con persona, animal o cosa y que normalmente está relacionado a veces con la pregunta. Obtener el conjunto solución, pero ¿de qué cosa? Aquí no está tan claro dónde está el indicador. La tendencia es en la pregunta, pero en este caso solo nos dicen obtener el conjunto solución. Pero ¿de qué se está trabajando en este problema? Sobre temperatura. Entonces, en cada uno de los aspectos que se observan aquí en su lectura aparece la palabra temperatura, de manera que ese es el indicador. Y para ese indicador de temperatura la variable será T, y es lo que vamos a escribir. El indicador que es temperatura y su variable que es T. Luego vamos a la siguiente etapa, que es plantear las inecuaciones. Entonces, hacer la interpretación del lenguaje. Y leemos el triple de la temperatura con una disminución de 4 menor o igual que el quíntuple de la temperatura con un aumento de 3. El cuádruple de la temperatura con un incremento de 4 menor que 10 menos el doble de la temperatura. Pero bien, vamos a ir desglosando qué significa. El triple de la temperatura. El triple significa que está multiplicando 3T. Eso es el significado del triple de la temperatura. Con una disminución, la palabra disminución está asociado con resta, o sea que es menos. ¿Menos qué? De 4. Entonces, menos 4. Menor o igual. Y ahí nos da la indicación de la relación de desigualdad, del menor o igual. Que el quíntuple de la temperatura, el quíntuple significa una multiplicación 5 veces, 5T en otras palabras, con un aumento, es decir, más. Como tenemos 3, es decir, más 3. De manera que la inecuación de esa expresión es esta. El triple de la temperatura, que es lo que tenemos aquí, con una disminución, es la resta. La disminución nos indica la resta de 4. Menor o igual que, es este símbolo de la relación de desigualdad, menor o igual que el quíntuple de la temperatura, es decir, 5T, con un aumento, por la palabra aumento es una suma de 3, es decir, más 3. Nuevamente, el triple de la temperatura con una disminución, y aquí lo tenemos, el triple de la temperatura con una disminución de 4, que es lo que tenemos acá. Menor o igual que el quíntuple de la temperatura, que es lo que tenemos escrito acá, que el quíntuple de la temperatura con un aumento, que eso es una suma, de 3, es decir, más 3. Hasta ahí hemos hecho ya la interpretación de este lenguaje en español, de esta parte del texto, a un lenguaje matemático. Luego, lo siguiente después del punto decimal, del punto, eso significa que vamos con la otra parte del enunciado, en la cual es una interpretación que debemos de hacer de ese lenguaje español para encontrar en el lenguaje matemático la otra inecuación. Escrito lo que se describe de la siguiente manera: el cuádruple de la temperatura.
Entonces, cuádruple de temperatura significa 4T. Con un incremento, eso significaría más de 4. Entonces, más 4. Menor que, quiere decir que lleva el símbolo de la relación de desigualdad menor. Menor que 10, se escribe 10. Menos el doble. Aquí es bien interesante esta parte de la expresión. Menos el doble, es decir, menos 2 veces. ¿Qué cosa? De temperatura, menos 2T. Entonces tenemos la siguiente inecuación y vamos a hacer de nuevo la correlación del lenguaje que tenemos aquí en español en esta parte del texto con relación a la inecuación. Tenemos aquí el cuádruple de temperatura, eso significa 4T, con incremento de 4, la palabra incremento que significa suma, incremento de 4, entonces más 4, menor que, eso significa la relación de desigualdad menor, así como tenemos este símbolo, menor que 10, entonces escribimos 10, menos el doble de la temperatura, Veamos nuevamente, el cuádruple de la temperatura con un incremento de 4 menor que 10 menos el doble de la temperatura. Entonces ahí ya tenemos claro la relación de las dos inecuaciones con el enunciado, que es bien importante entender cómo se encuentra cada uno de esos componentes. Bueno, luego ponemos las nominaciones como inecuación 1, inecuación 2, a través de esto en color azul. De ahí pasamos a la siguiente página para el desarrollo de estas inecuaciones. Escribimos las dos inecuaciones en la siguiente página. Pero empezamos con la inecuación 1. La idea es despejar el valor que obtengamos de la variable t. Entonces, como todo proceso de despeje, en un solo lado las variables, que lo tomamos al lado de la izquierda, y a un solo lado los números, lo tomamos a la derecha. Entonces tenemos 3t, 5t como es positivo, cambia al otro lado como negativo. Menos 4 como es negativo, pasa al otro lado como positivo. Es decir, nos queda de la siguiente forma. 3t, 5t como es positivo, entonces pasa al otro lado, cambia a negativo, menos 5t. Menor o igual que 3. Pero como menos 4, dado que es negativo, pasa al otro lado positivo. Por eso acá. Luego nos queda 3 menos 5 menos 2t. Escribimos menos 2t menor o igual que 3 más 4, 7. Es decir, el menos, que es de esta resta, 3 menos 5, nos da menos 2t menor o igual que 7, donde 7 es la suma de 3 y 4. Bien, aquí algo bien interesante, y precisamente por eso ponemos el signo menos acá. Todo número que está multiplicando aquí a la variable y al pasar a dividir, entonces lo que pasa que cuando pasa a dividir un número negativo, la relación de desigualdad cambia. Como aquí tenemos menor o igual, entonces va a cambiar a mayor o igual por este signo menos que pasa a dividir. De manera que escribimos t mayor o igual, debido a este signo menos que está escrito en rojo, y que escribimos en rojo, la relación de desigualdad, cómo cambia de menor o igual a mayor o igual debido a pasar a dividir este signo negativo. Sabemos que más entre menos, como va a pasar a dividir menos, nos queda menos acá. Es decir, esto, más entre menos da menos, y nos queda 7 entre 2, 7 medios. 7 entre menos 2 y más entre menos da menos, por ese menos acá. No olvidar eso, ese gran detalle. Cuando tenemos un número negativo que está multiplicando y al pasar a dividir, la relación de desigualdad cambia. De menor o igual pasa a mayor o igual. Supongamos que aquí en vez de haber sido menor o igual fuera mayor o igual, entonces al pasar a dividir un número negativo cambiaría a menor o igual.
Si aquí fuera mayor, simplemente mayor, aquí cambiaría a menor. Si aquí fuera menor, aquí cambiaría a mayor. Eso para hacer una relación de comparación, si se diera otro tipo de casos de relación de desigualdad, simplemente cambia la relación de desigualdad solo cuando pasa a dividir un número de signo negativo. Por eso lo hemos puesto en rojo. Bien, hemos resuelto esta parte de esta inecuación, que es la inecuación 1. Ahora vamos a trabajar lo que es la inecuación 2. Bueno, aquí hacemos la conclusión antes de escribir la inecuación 2. Entonces, menos, y lo vamos a escribir en decimal. 7 entre 2, 3.5. Menos 3.5. T mayor o igual que menos 3.5. O sea, que incluye menos 3.5 y luego sigue hacia la derecha. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando hagamos la gráfica de ello. Pero ahora sí, vamos a la ecuación 2, inecuación 2. La flechita con doble línea y escribimos la inecuación 2. No olvidemos que inecuación es porque tiene una relación de desigualdad, es decir, ya sea menor, ya sea mayor, menor o igual, o mayor o igual. Entonces ahora, en esta inecuación, hay que trasladar este menos 2t que está al lado de la derecha hacia el lado de la izquierda. Como es negativo, va a cambiar a positivo. En cambio, tenemos más 4 y los números los trasladamos hacia el lado de la derecha. Como es positivo, cambiará a negativo. Es decir, escrito de la siguiente forma. 4t menos 2t, como es negativo, pasó acá a positivo, más 2t. Menor que 10. Pero como esto es más 4 y pasa al otro lado, cambia a negativo, menos 4. Luego esta parte de aquí, igual de signo, sumamos 4 y 2 son 6t. Y menor que 10 menos 4, 6. Quedándonos de esta forma. 6t menor que 6. Resultado de este 6 de acá, de la variable t, porque sumamos 4 y 2, 6. Y acá 10 menos 4, 6. Luego el 6 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda 6 entre 6, nos da 1, es decir, t menor que 1. Entonces, estos resultados que hemos obtenido de la inecuación 1, que es t mayor o igual que menos 3.5, y este resultado de la inecuación 2, t menor que 1, son los resultados importantes para luego hacer la expresión gráfica del trabajo que estamos trabajando. Entonces pasamos a la siguiente página y nos traemos aquí t mayor o igual que menos 3.5, t menor que 1, que fueron los resultados, este de la inecuación 1 y este de la inecuación 2. Vamos a ver en qué consiste ahora la parte del desarrollo gráfico. Ponemos ahí la línea, porque hay que graficarlo. Ponemos la flecha de esa línea, escribimos las divisiones, escribimos los números de esas divisiones y entonces vamos a escribir para t mayor o igual que menos 3.5. Lo primero que nos interesa es ubicar menos 3.5. Justamente aquí, entre menos 4 y menos 3, aquí debe estar menos 3.5. Entonces, como no va a caber ese número, escribirlo acá, entonces indico aquí con esta línea azul de que ahí pertenece a este valor de acá, menos 3.5, que es este menos 3.5. Entonces, como aquí tiene mayor o igual, quiere decir que justamente menos 3.5 va cerrado. Es decir esto. Si aquí solo dijera t mayor que menos 3.5, entonces aquí sería hueco, ¿ya? Pero como lleva el igual, entonces va cerrado. Entonces ahí va cerrado. Ahora nos dice mayor o igual.
Y entonces mayor o igual significa que va hacia el lado de la derecha. Entonces el trazo gráfico es azul hacia la derecha, es decir, una línea. Si aquí en vez de mayor o igual fuera menor o igual, entonces la flecha sería para el lado de la izquierda, hacia este lado. Si fuera aquí el símbolo menor o igual. Lógicamente, si fuera menor o igual, iría siempre por el lado de la izquierda, pero aquí hueco. Supongamos que aquí en vez de decir t mayor o igual fuera t mayor que menos 3.5, quiere decir que aquí no iría cerrado sino hueco. Pero bueno, en nuestro caso es t mayor o igual que menos 3.5, lo cual significa que por ese igual debe ir cerrado y como es mayor o igual va hacia el lado de la derecha, así como lo tenemos en ese trazo azul. Entonces, esto en azul nos representa el t mayor o igual que menos 3.5, que lo trasladamos acá para tener claridad de que esto corresponde a esta condición de resultado de la inecuación 1. Una vez teniendo el resultado de la inecuación 1, trabajamos con el resultado de la inecuación 2, que es este resultado en color verde. Y tenemos que es t menor que 1. Como no lleva igual, como es en este caso acá, aquí lleva el igual y por eso va cerrado. Quiere decir que en este caso, como lleva menor, va a ir abierto. Justamente en 1, que en este posicionamiento aquí lo vamos a escribir por este lado de acá, vamos a escribir, ahí tenemos la línea para referenciar eso, y va abierto porque como no lleva el igual acá. Si llevara el igual, entonces cerraríamos así como hicimos aquí en el azul, dado que aquí decía mayor o igual. Pero bueno, regresando a esto. Tenemos t menor que 1. Como no lleva el igual, entonces va abierto justamente en 1, porque es justamente en 1 donde comienza. Y como dice menor que 1, va a ser por el lado de la izquierda el trazo de la línea verde, es decir, esto, verde, y con su flechita. Ahora, si aquí en vez de ser t menor que 1 fuera t mayor que 1, entonces el trazo de la línea sería por la derecha de acá. Y si esto fuera t menor o igual que 1, siempre por la izquierda por ser menor, pero si llevara menor o igual, entonces aquí iría cerrado. Pero bueno, aquí es t menor que 1, lo cual significa que debe ir abierto y hacia el lado de la izquierda. El conjunto solución de esto, ¿cómo se determina? Por la región del azul aquí, que esta es su región, y del verde acá. Entonces, la intercepción de estas dos gráficas, porque aquí ocurre lo siguiente. Justamente en uno, por la derecha de uno, solo está el azul. Entonces, debe de haber verde para tomarse en cuenta. Entonces, no se toma en cuenta acá, sino simplemente esto justamente en uno, pero abierto. Mientras que el trazo aquí en verde y aquí el trazo azul coinciden. Hay tantos puntos en verde y azul en esta región. Pero en esta región, justamente menos 3.5 por la izquierda, ya no hay más trazo azul, solo hay trazo verde. Entonces debe tomarse el conjunto de solución donde hay trazos de ambas imágenes. En caso acá, entonces coincide trazo tanto para azul en menos 3.5 como para verde. Y como están contenidos, aquí debe ir cerrado y todo este conjunto de puntos forma parte de ese conjunto de solución porque está tanto en el verde como en el azul. Pero justamente en uno, el verde está abierto y en cambio en azul, en uno está cerrado porque es una línea continua. En verde está abierto justamente en uno y en el verde, y en el azul está cerrado porque es línea continua. Entonces aquí se va a tomar abierto porque debe coincidir. Si como no hay punto justamente en uno cerrado para el verde y el azul sí, por eso va a ir abierto. Es decir, la descripción gráfica la vamos a poner en rojo, el resultado de ese conjunto solución. Como aquí está lleno y esta es línea continua en el verde, entonces tomamos cerrado en rojo. Se toma todo este conjunto de puntos hasta acá
porque hay tanto en azul como en verde, es decir, y aquí se va a tomar abierto el rojo, y ahora sí hacemos el trazo este que había dicho, que es al tomar todo este conjunto de puntos del azul y este conjunto de puntos del verde que coinciden y entonces se toma. Solo que en los extremos es donde debe tenerse cuidado, como aquí está lleno y aquí es línea continua, entonces se toma lleno en justamente menos 3.5. Pero en cambio acá en uno el verde está abierto, mientras que en el azul va en línea continua. Pero como este es abierto, entonces aquí tiene que ser obligatoriamente abierto, o sea, no debe llevar el igual al momento de simbolizar. Entonces lo que ocurre es la siguiente simbolización, conjunto solución igual T. ¿Por qué? Porque como T es la variable es temperatura, siempre va a ir T sobre T, T tal que T se lee, pertenece a los números reales. Esto significa, este símbolo pertenece a los números reales. Si en vez de la variable de temperatura fuera velocidad, entonces sería B tal que B pertenece a los reales. Si en vez de la variable temperatura, digamos que fuera mmm, distancia, entonces sería D tal que D pertenece a los reales y siempre dos puntos. Dos puntos significa dónde, y entonces aquí escribimos lo siguiente. Como la variable a trabajar es T, ¿ya? Y en el caso de T es para los números, como es en esta región roja, en menos 3, o sea, la solución está en donde está lo rojo. Por la derecha, perdón, por la izquierda de menos 3 no hay nada. O sea que no hay nada para los menores. Hay que recordar, con respecto a un punto cualesquiera, los valores menores en relación a la recta numérica está hacia la izquierda de ese punto y hacia la derecha están los valores mayores. Entonces, justamente en menos 3.5, como no hay valores aquí por la izquierda, entonces diría, solo hay valores por el lado de la derecha, que esos valores son mayores que menos 3.5, porque menos 3 es mayor que menos 3.5, menos 2 es un valor mayor que menos 3.5, menos 1 y así sucesivamente. Todo valor por la derecha de menos 3.5 es mayor que menos 3.5. Entonces aquí T tiene que ser mayor e igual. Igual porque como está cerrado. Por eso lleva el igual. Es decir, mayor o igual. Aquí se tendría que cambiar esta simbolización. Tendríamos que escribir de la siguiente manera. Mayor o igual. Vamos a un teclado muy específico donde tenemos los símbolos relacionados con matemáticas. Tenemos ahí mayor o igual. Ahí está. Estamos refiriéndonos a esta región aquí. T mayor o igual que menos 3.5. Porque es decir, estoy hablando de estos valores que están hacia la derecha de menos 3.5, que todos estos son valores mayores con respecto a menos 3.5. Dado que por la izquierda no tengo nada. Y esos son valores menores de menos 3.5. Ahora se escribe menos 3.5. Voy a escribir con el otro teclado. Voy a buscar el menos, un signo menos que sea bien notable. Menos 3.5. Ahí lo tenemos, solo que hay que reducir el tamaño de esa letra. Aquí está. Bien. Entonces, nuevamente,
para los t mayores o iguales que menos 3.5. Tenemos menos 3.5. Por la izquierda de menos 3.5 son valores menores que este. Pero por la derecha de menos 3.5 todos estos valores son mayores que este. Y como solo la línea roja es lo que forma parte de ese conjunto de solución, entonces tenemos que hablar de menos 3.5, pero de sus valores mayores, que son por la derecha. Por eso es t mayor o igual que menos 3.5. Luego la referencia en 1. Pero como aquí no está lleno, hay un hueco. ¿Ah? Miramos acá al fondo, que es la parte negra de lo que es la coordenada de esta línea. Entonces, porque hay un hueco. Entonces ahí usamos menor. Simplemente el símbolo menor. Ese símbolo lo tenemos aquí. Entonces aquí es menor. ¿Ya? T menor que, porque con respecto a este 1, porque aquí estamos referenciando a 1, y los valores que están hacia la izquierda de 1 son valores menores. Yo no puedo hablar aquí de valores por la derecha, porque la línea roja no llega a este lado, la línea roja solo está por la izquierda, y todo lo que está a la izquierda de un número determinado son valores menores. Entonces luego escribiría 1 y ahí tenemos esa expresión para los t mayores que menos 3.5, como esto es menos 3.5, y si dicen mayores o iguales, igual porque va incluido aquí el punto, y como dice mayor, es todo lo que está hacia la derecha, es lo que va para allá. Y es que es lógico, pues, lo azul está hacia la derecha. Y en cambio, cuando tenemos 1, los menores que ese 1 y solo lleva menores, lo que significa que es hueco. Y los menores son todo lo que está a la izquierda de un valor dado, en este caso de 1. A la izquierda de 1 es esto, que es lo que está dado por esta franja verde de esta línea. Y lógicamente en la presentación del conjunto solución, aquí tenemos algo bien interesante. Es que después del igual escribimos llaves de inicio y al final también escribimos llaves de finalización. Vamos a buscar esas llaves. Aquí la tenemos. Entonces cerramos acá, nada más que cambiamos el color para que sea más entendible. Y ahí está. Entonces aquí hay que observar en este procedimiento una cuestión muy interesante. Esto siempre va a ir en cualquier ejercicio. Todo esto siempre va a llevar, no va a cambiar. Conjunto solución igual, se abre llave. La variable sí, esa sí va a cambiar, porque depende del tipo de indicador que se tenga. Como era temperatura, entonces T. Si fuera velocidad, sería B. Va a ser lo único que va a cambiar. De ahí siempre va a llevar la variable tal que la variable, en este caso temperatura, tal que la temperatura pertenece a los números reales, donde menos 3.5 se lee menor o igual que, no, t mayor o igual que menos 3.5, porque toda la lectura debe ser en referencia a la t. Y como tenemos t acá, y este es lo ensanchado a este lado, por eso es que es mayor. Si aquí terminara en punta sería menor, pero como aquí está ensanchado el símbolo, me refiero a este símbolo que tenemos acá. Como aquí está ensanchado, significa mayor. Pero si en vez de ese símbolo hubiéramos escrito esto, y aquí la variable t, como esto es en punta, entonces diríamos t menor que el valor de acá. Pero en este caso lo que tenemos, repitiendo nuevamente,
es lo siguiente. Lo que tenemos es la situación T mayor, así. Vamos a repetir esa simbolización. Así, mayor. Entonces, lo ensanchado aquí indica T mayor. Lógicamente, si lleva la pleca abajo, mayor o igual. Pero listo. Entonces, eso es lo que significa escribir el conjunto solución. Nuevamente, conjunto solución igual, abro llave, temperatura tal que temperatura, nada más que no se escribe el indicador, sino la variable T, pertenece a los reales, es el significado, donde significa los dos puntos, T, entonces no leo menos 3.5, sino que me voy directamente a la variable T. Y no leo acá, sino que leo de acá. Como aquí está ensanchado el mayor, entonces mayor o igual que menos 3.5. Lógicamente, porque aquí es menos 3.5, incluyo el valor de aquí y es, aparte de eso, mayor. Todos los valores que están hacia la derecha. Y en cambio, aquí T. Al leer este símbolo, lo que leo es por este lado, porque a este lado es que está la referencia con respecto a la variable t, y aquí es una punta, lo cual significa menor, menor que 1, como tenemos 1 acá, y como dice menor, es todos los valores que están hacia la izquierda de 1, es decir, todo esto. Mientras que por este lado dice, bueno, todos los mayores, que es lo que está hacia la derecha, con respecto a menos 3.5. En cambio, para uno lo que dice aquí, los menores, y todo lo que es menor está hacia la izquierda acá. Entonces coincide esto con esto, y por eso es que se escribe de esta manera, cerrándose con llaves esa expresión. Luego lo que viene es la conclusión. Escribimos aquí el inciso 4, que corresponde a la conclusión. Conclusión. Y para que sea notable, de este trabajo de conclusión vamos a ponerle color a la letra, para que sea bien visible al momento de estar repasando. Entonces, como estamos hablando de la variable T, que es temperatura, ¿cómo vamos a concluir? Estamos hablando de la temperatura, ¿ya? Entonces vamos a escribir la conclusión. Esto lo vamos a escribir en letra, en letra negra. Vamos a reducir tamaño de letra. Entonces sería escribir la conclusión, es realmente describir lo que tenemos en la ecuación. Y decimos, bueno, la temperatura es mayor o igual, es mayor la temperatura es mayor o igual
que menos 3.5 grados. Vamos a poner ahí menos 3.5 grados. Y solo vamos a poner grados porque no nos especifican qué tipo de temperatura es. No nos dicen si es temperatura centígrados, si es Fahrenheit, si es Kelvin, si es Rankine u otro tipo de escala de temperatura. Entonces vamos a poner simplemente la temperatura es mayor, aquí escribimos dos veces, es mayor o igual. Aquí debe ir, es mayor o igual que menos 3.5 grados. Con eso hemos descrito T mayor o igual que menos 3.5 grados y menor que 1 grado. Bien, una vez escrita la conclusión, vamos a explicar qué significa esto, pero a ver que se nos mire bien este texto. Listo. Bien, vamos a ver. Interpretación. La temperatura mayor o igual que menos 3.5. Por eso, la temperatura es mayor y luego o igual que menos 3.5 grados. Esta parte de aquí que he expresado me refiero a la contestación, la manera de contestar con respecto a esta parte de el resultado de la inecuación, la conclusión, el conjunto solución. Pero luego falta hablar de esta otra parte. Entonces, como he hablado de esto, luego falta hacer la conexión con esto. Por eso pongo el conector y. Por eso escribo y menor que 1 grado. Y por eso se escribe de esa manera. Entonces, como aquí hay que hablar de la temperatura con respecto a lo que ocurre por el lado de la izquierda y luego por el lado de la derecha, para hacer esa conexión de esas dos ideas se usa el conector y. Es decir, la temperatura es mayor o igual que menos 3.5 grados. Estamos refiriéndonos acá. Y luego y menor que 1 grado. Y con eso estaría resuelto este problema. Vamos al siguiente. Tenemos acá ejercicio, pero realmente no es ejercicio, es un problema. Porque la diferencia entre el ejercicio solo es un cálculo maquinal sin razonamiento. Y esto hay razonamiento, entonces es un ejercicio con razonamiento y a eso se le llama problema. Esa es la diferencia entre ejercicio y problema. Entonces veamos qué es lo que tenemos en este enunciado de este problema. Un vehículo tiene el quíntuple de la velocidad con una disminución de 6, menor que el doble de la velocidad con un incremento de 3. Luego, el triple de la velocidad con una disminución de 4, mayor que el doble de la velocidad con un incremento de 2. ¿Cuál es la posible velocidad?
Bien, acá pasamos a hacer las etapas de trabajo. La primera etapa que consiste en variable e indicador, recordando que indicador es toda aquella palabra relacionado con persona, animal o cosa y que normalmente lo encontramos en la pregunta, aunque no siempre, como en el problema anterior que tuvimos que ver todo el texto y miramos la palabra que más se repite, que esa sería el indicador. En este caso, claro, porque esa palabra que más se repite está relacionado con la variable de trabajo. Pero en este caso la pregunta es, ¿cuál es la posible velocidad? Aquí sí nos dan más claramente el indicador velocidad. Y si revisamos aquí en el texto, la palabra velocidad se repite en varias ocasiones. Tenemos aquí una, dos, tres veces, y acá cuatro. Entonces eso da la clave de que ese es el indicador. Pero con el hecho que lo identificamos acá en la pregunta es suficiente. Entonces, para la palabra velocidad, que es el indicador, su variable va a ser b. No olvidar que se escribe b, dos puntos, y luego la palabra velocidad, o sea, el indicador. Luego es la segunda etapa, plantear inecuaciones. Entonces hay que traducir este lenguaje escrito en español a un lenguaje matemático. Un vehículo tiene el quíntuple de la velocidad. Como dice la palabra quíntuple, significa que va a multiplicar por 5. ¿A qué cosa? La variable b que representa la velocidad, 5b. Con una disminución, como lleva la palabra disminución, entonces es una resta. Una disminución de 6 significa menos 6, menor que. Entonces va a llevar el símbolo que hemos visto de la relación de desigualdad, menor que. El doble de la velocidad, como lleva la palabra doble, si quiere decir multiplicar dos veces. ¿A qué? A la velocidad, es decir, a la variable b, 2b, con un incremento de 3. Como tenemos la palabra incremento, significa una suma, más 3. Es decir, que quedaría la inecuación escrita de la siguiente manera. Aquí, 5b menos 6 menor que 2b más 3. Es decir, la interpretación del lenguaje nuevamente. Un vehículo tiene el quíntuple de velocidad, 5b, que es lo que está descrito aquí en esta parte. 5b y luego con una disminución, la disminución que significa una resta. ¿De cuánto? De 6. Hasta aquí tenemos escrito y luego menor que. Entonces por ese símbolo aquí, menor que. El doble de la velocidad. Doble de la velocidad es 2 veces b. Con un incremento significa suma de 3 más 3. Entonces veamos nuevamente. Un vehículo tiene el quíntuple de la velocidad con una disminución de 6 menor que el doble de la velocidad con un aumento de 3. Luego nos dicen aquí, luego el triple de la velocidad, ya ese sería para la inecuación 2. Hay que recordar que el punto nos separa entre un enunciado y el otro, donde el primer enunciado indica una inecuación y después del punto otra inecuación. Y tenemos entonces el triple de la velocidad, es decir, 3 veces b con una disminución, es decir, una resta. Una disminución de 4, menos 4, mayor que, entonces va el símbolo de la relación de desigualdad, mayor que el doble de la velocidad, es decir, 2b, con un incremento, la palabra incremento asociado con suma, más 2. Es decir, que la otra inecuación quedaría de esta forma, 3b menos 4 mayor que 2e más 2. Pero veamos, ese 3b, viendo aquí en el argumento escrito en español, luego el triple de la velocidad, por eso 3b, como lo tenemos acá. Con una disminución de 4, por eso menos 4, mayor que, por eso el símbolo aquí, mayor que el doble de la velocidad, 2 veces e. Y con un incremento de 2, por eso más 2. Entonces ahí queda claro, vamos a repetir, el triple de la velocidad
con una disminución de 4 mayor que el doble. Aquí hay algo que tenemos que corregir porque tenemos 12. La velocidad, que es la variable, debemos de escribir aquí en la segunda ecuación. Aquí en vez de E, porque estamos hablando de velocidad y la variable de velocidad que estamos utilizando es B. Y ahí está. Y ahora sí está perfecta la ecuación. El triple de la velocidad con una disminución de 4 mayor que el doble de la velocidad con un incremento de 2, refiriéndonos a esta segunda parte del enunciado. Hay que ver que, y recordar, cuando hablamos doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, octuple, nónuple, significa que hay un factor de multiplicación. Doble, multiplicar por 2 la variable. Triple, multiplicar por 3 la variable. Cuádruple, multiplicar por 4 la variable. Quíntuple, multiplicar por 5 la variable. Sextuple, multiplicar por 6 la variable. Heptuple, multiplicar por 7 la variable. Octuple, multiplicar por 8 la variable. Nónuple, multiplicar por 9 la variable. Luego está también décuple, que es multiplicar por 10 la variable. Ondécuple significa multiplicar por 11 la variable. Dodécuple, multiplicar por 12 la variable. Y tridécuple es multiplicar por 13 la variable. Y esas serían algunas de las más necesarias, o simplemente se dice 13 veces o 20 veces o 60 veces el valor de la velocidad. Eso para generalizar la idea de la multiplicación. Y lo otro es que cuando nos referimos a resta, estamos hablando de desincremento, disminución, diferencia, esas son las palabras clave, faltante. Y cuando se trata de suma, entonces aumento, incremento, sobrante, excedente, todo eso está referido a suma. Entonces, siguiendo con este desarrollo, vamos a llamar ecuación 1 y ecuación 2, inecuación 1 y inecuación 2. Se nos pierde la tablita. Entonces, inecuación 1 y inecuación 2. Vamos a ver que sea más notable allá. Listo. O no. Vamos a poner esos indicadores en rojo. Esto le vamos a llamar inecuación 1. Y a la otra expresión le vamos a llamar inecuación 2. Y ahí está, listo. La inecuación 1 y la inecuación 2. Luego vamos a la siguiente página. Aquí tenemos la inecuación 1 igual, bueno, entonces la flecha con doble línea. 5b menos 6 menor que 2b más 3. Entonces, en el proceso de despeje de la inecuación, a un solo dado las variables estarán al lado de la izquierda y los números al lado de la derecha. Como tenemos 2b, al pasar al lado de la izquierda, como es positivo, cambia a negativo. Y como tenemos menos 6, al pasar al lado de la derecha, pasa a positivo. Es decir, la inecuación la escribimos de esta manera. 5b, 2b que pasa al otro lado como menos 2b, menor que, es el símbolo, 3, el número, y menos 6 que pasa al lado de la derecha pasa a ser, dado que es negativo, pasa positivo. Luego, 5 menos 2 nos queda 3b.
y aquí 3 más 6, 9, de manera que queda 3b menor que 9, escrito de esta forma. 5 menos 2, que es 3b, 3 más 6, 9. El 3 que está multiplicando a la variable b pasa a dividir. Nos queda entonces b menor que 9 sobre 3, o 9 entre 3, que eso nos queda b menor que 3. Entonces ya hemos encontrado el resultado de la primera inecuación. Luego escribimos la segunda inecuación, la flechita con doble línea, y escribimos entonces la inecuación 3b menos 4 mayor que 2b más 2. Y en este caso entonces, esto que es positivo lo traemos hacia el lado de la izquierda y va a quedar menos 2b. Y menos 4, como es negativo, pasa al otro lado de la relación de desigualdad hacia el lado de la derecha, y entonces de negativo cambia a positivo, escrito de la siguiente manera: 3b, 2b, que aquí está a este lado de la relación de desigualdad, pasa al otro lado y por eso cambio de menos. Tenemos 2, pero este menos 4, como es negativo, al pasar al otro lado de la relación de desigualdad cambia a positivo. Luego 3 menos 2 es 1, 1b, pero el 1 no se escribe porque ya se sabe que con escribir la letra ahí ya va incluido el 1. Y luego 2 más 4, 6, de manera que nos queda b mayor que 6, donde b es velocidad. Entonces la velocidad menor que 3, vamos a ver si ese es el indicador. Vamos al inicio del problema, que por eso es interesante. El indicador es velocidad, y la variable b. Entonces regresemos de nuevo una vez que nos aseguramos de la relación de la variable y el indicador. De estos mismos valores que tenemos acá, vamos a la siguiente página para ver, escribimos exactamente lo que tenemos. Bien, entonces ahora hacemos su representación gráfica con su línea que representa la recta y las flechas que indican, las puntas que indican hacia el infinito, infinito negativo, infinito positivo. Hacemos las divisiones. Luego la numeración. Y acá. Tenemos aquí b menor que 3, pero empecemos con colocar 3. Entonces, es lo que colocamos aquí, una línea hacia arriba para poner el número correspondiente a 3. Como solo lleva menor, entonces debe ir abierto, no debe ir cerrado. Entonces, en violeta, abierto, refiriéndose a esto. Menor. Entonces, con respecto a este punto, los valores mayores son los que están hacia el lado de la derecha, y los valores menores de este punto acá, del número 3, los menores son hacia la izquierda. Pero como aquí tenemos b menor que 3, quiere decir que la franja de línea debe ser por este lado de acá. Entonces la flecha debe ser dirigida hacia acá, escrito de esa forma. Ponemos la punta indicando que eso es una secuencia infinita por la izquierda, ¿ya? Que son, todos estos son valores menores con respecto a 3. Hacia la derecha de 3 son valores mayores, por eso es que no se incluye acá, porque aquí nos dice menores, y entonces todo lo que está hacia la izquierda. Luego b mayor que 6, tomamos referencia a C, como no lleva igual, lógicamente va a ir hueco, así como ocurrió acá. Y entonces hemos pintado aquí b menor que 3 en violeta para en concordancia con este. Y entonces lo trasladamos acá para indicar que b menor que 3 nos representa esta imagen gráfica. Luego tenemos aquí b mayor que 6. Y lo vamos a pintar en azul. Y va hueco como en la otra porque no lleva el igual aquí en b menor que 3. Y aquí no lleva hueco, no lleva igual y por eso es un hueco acá. Dice mayores. Entonces con respecto a 6, los valores menores son los que están hacia la izquierda y los mayores que los que están hacia la derecha. Y como aquí dice mayores que 6, entonces son todos los valores hacia la derecha.
Entonces hacemos el trazo hacia la derecha en azul, así una línea y una punta indicando hacia la derecha infinito. Entonces aquí, ¿cuál es el conjunto solución? Algo bien característico con respecto a este tipo de problemas de sistema de inecuaciones lineales es que entre un resultado y el otro debe de haber coincidencia para establecer la relación de comparación y ver entre qué valores se encuentra el conjunto de solución. En este caso vemos que b menor que 3, que este en violeta, y b mayor que 6, que este azul, no coincide con ninguno ni con el otro, no hay ninguna conexión. Son dos expresiones de conjuntos de inecuaciones inconexas. De tal manera que se puede concluir que este sistema es vacío, ¿ya? No hay ningún punto contenido entre este en violeta y este azul. Por ese motivo, el conjunto solución es vacío. Entonces se simboliza de la siguiente manera. Así, conjunto solución, vacío. Ojo, aquí mucha observación. Nunca se pone igual cuando se trata de conjunto vacío. ¿Por qué? Porque hay un concepto bien interesante. Cuando dice igual, significa que hay por lo menos un elemento. Y cuando dice vacío, es que está diciendo que no existe ni siquiera uno. Entonces, si pone igual a vacío, ese es el más grave error que puede haber, porque está diciendo, existe un elemento y a la vez no lo existe. Es como si alguien le preguntara, y bueno, ¿y hoy tiene consulta? Sí, hoy tengo consulta, pero no tengo consulta, lo que es una contradicción. Por ese motivo, nunca debe llevar igual el vacío. Simplemente se escribe vacío y no más. Y otra forma de escribir el conjunto solución, aparte de esa simbolización de vacío, es de la siguiente manera. Conjunto solución se puede escribir de esta forma. Ya vamos a ver de qué manera, que hay diversidad de formas de escribirse conjunto solución. Lógicamente nunca se pone igual y simplemente se colocaría así entre llaves. Nada más entre llaves, es decir, esto. Esa es la otra forma de simbolizar conjunto solución vacío. Y nuevamente repito, nunca se pone igual cuando se refiere al vacío, porque ahí estaría haciendo lo que había explicado anteriormente, una contradicción, que ese es uno de los graves problemas en el proceso de soluciones de sistemas o del planteamiento de ecuaciones en una aplicación. Y uno de los grandes errores que se cometen normalmente en la tendencia del desarrollo de tecnología, de procesos de investigación en cualquiera de las áreas, es que cuando en la parte de matemáticas no se maneja tres conceptos que son bien fundamentales: el vacío, el infinito y el cero, que hay una tendencia de confundir esos tres conceptos. Hay que ver, cero es un punto que pertenece a la recta, está contenido en la recta, y que este punto delimita, es la parte central entre los números positivos y negativos, y por tanto existe. Hay una confusión porque la gente tiende a pensar que el cero es vacío. No, el vacío es otra cosa, es la inexistencia. Y el cero es un número, es un objeto matemático llamado número que ocupa un lugar específico en la recta numérica y que tiene una posición específica de esta, mientras que el vacío es la inexistencia de nada. Y el infinito, que otra de las confusiones es pensar, el infinito es un número, es gravísimo el error, el infinito no es un número, el infinito es una tendencia de crecimiento o decrecimiento. Bueno, de crecimiento en el sentido de crecimiento si va hacia más infinito y de crecimiento cuando es menos infinito. Pero como no ocupa un lugar específico en la recta numérica, no es un número. Ese es un objeto matemático que no tiene fin, sino que es una tendencia.
Entonces, esta aclaración de esos tres conceptos son fundamentales porque en el desarrollo del planteamiento de ecuaciones en líneas generales y en cualquier área y en cualquier nivel, una de las grandes dificultades que se enfrenta en la producción de conocimiento o en la producción de un planteamiento, en el desarrollo de alguna instrumentación maquinaria o el estudio de un fenómeno social, natural o de la sociedad, de repente este tiene un declive considerando de que no se entiende esos tres conceptos muy importantes, el vacío, el cero y el infinito. Esto es bien importante mencionarlo. Este va a ser una situación muy interesante, o mejor dicho, este problema es bien interesante, de que el conjunto, nuevamente enlazando la idea, el conjunto solución es vacío, no se pone igual, porque no hay coincidencia entre la línea violeta de la región ni la línea de la región azul. ¿Ya? Entonces, la conclusión, entonces, vámonos a la pregunta del problema. ¿Cuál es la posible velocidad? Pues simple, es que no hay ninguna velocidad. Simplemente no existe velocidad. O sea que esto fue creado bajo un fenómeno erróneo. No estoy hablando del planteamiento del problema, estoy hablando de una realidad en la cual no existe velocidad, al menos bajo las condiciones de un estado dimensional menores que la velocidad de la luz. En, en otro tipo de condiciones pues hay que ver, pero ese ya sería un mundo de la matemática a lo cual se le llama tensores, ya con niveles de la teoría de la relatividad. Pero no, nuestro caso es un estado dimensional terrestre, ¿ya? Con velocidades menores de la luz. Entonces, siguiendo con el asunto de esta línea de problemas sobre el sistema de inecuaciones lineales, vamos a trabajar otro de los problemas muy interesantes. Vamos con el problema 3. En una planta de radiación criogénica nuclear se tienen los siguientes resultados. El quíntuple de la cantidad de radiación con un incremento de 4 Gray es mayor que el triple de radiación con un incremento de 8 Gray. 2 veces la cantidad de radiación con una disminución de 7 Gray es menor que el quíntuple de la radiación con un incremento de 14 Gray. ¿De cuánto es el nivel de radiación? ¿Y este afecta? Bien, este problema es bien interesante. Es un tema de radiación aplicado en el sistema de inecuaciones lineales. Pero como siempre tengo el concepto, no solo se trata de venir y bueno, agarrar un problema, hacer unos cuantos cálculos sin entender el contexto del problema de lo que nos están preguntando o de lo que nos están expresando. Eh, no se trata de dar un resultado, un proceso de desarrollo matemático así aislado, desconectado de la realidad, sino que debe de haber una dialéctica, es decir, el sentido de la dialéctica en que hay una ley de unidad, ¿ya? Una ley de contradicción, lucha de contrarios, de cambio cualitativo, o sea, no de una manera tan mecanicista, que es uno de los grandes problemas del desarrollo técnico-científico en la actualidad. Desconectar un hecho de lo demás. Entonces, en síntesis, debemos de manejar el lenguaje, en otras palabras. Eso es lo que quiere decir. Entonces, una planta de radiación criogénica. Cuando hablamos de criogénica, estamos hablando de situaciones de maquinaria, instrumentación que se trabaja a temperatura bajo 0 grados centígrados. Y es un poco aparentemente contradictorio de criogenia nuclear, porque cuando hablamos de nuclear significa que estamos generando un cierto movimiento de partículas atómicas en unas velocidades que pudiera ser cercanos a la velocidad de la luz o mayores a la velocidad de la luz o iguales a la velocidad de la luz, porque cuando se genera una radiación lo que ocurre es que una partícula colisiona con otra, choca con otra, y entonces en el choque esta desprende partícula o ambas
entre la partícula que golpea y la otra que sale disparada por efecto de esa impulsión, entonces se genera desprendimiento, ¿ya? Puede ser desprendimiento de electrones, protones, neutrones, neutrinos, gluones, hadrones, cualquier tipo de partícula. Hace alrededor de unos 20 años, se había descubierto ya para ese entonces alrededor de 120 partículas. Ahora han de ser mucho más. Y ninguna más fundamental que la otra. Es decir, todas integradamente son fundamentales. Entonces, de eso se trata el sentido de la radiación. Radiación criogénica en el sentido del control de la estabilidad del sistema nuclear, ¿ya? Y lo de nuclear porque se pone partículas en una impulsión a una velocidad igual o mayor de la luz para crear las condiciones de la producción de energía por nivel de radiación, ¿ya? Un principio de cómo se entiende esto de la radiación, que tiene que ver con lo que se le llama fotonización. La fotonización ocurre lo siguiente. Los átomos tienen sus partículas en órbitas específicas, pero cuando se dispara a través de un mecanismo magnético o electromagnético llamado Geiger, podría ser, donde se produce una descarga eléctrica, pero pongamos algo más interesante, un betatrón, que es un acelerador de partículas lineal, o un ciclotrón, que es una forma de dona, y lo que se genera es una impulsión de partículas en forma circular. Se acelera las partículas con un sentido radial. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando una partícula que va a cierta velocidad, igual o mayor de la luz, y está una posicionada relativamente estable, sin movimiento, o tal vez con un movimiento uniforme, ¿ya? No alterado, no con una velocidad de impulsión tan significativa. Al colisionar esta partícula que va acelerada a través de un, digamos, betatrón o un ciclotrón, entonces, al colisionar con la que está normal, se produce un desprendimiento. Entonces, las partículas internas, especialmente pongamos electrones, estando en una órbita inferior, entonces este electrón pasa de un nivel energético a otro, es decir, de una capa a otra, y en ese proceso luego regresa. Pero en el proceso de impulsión, ¿ya?, que pasa de ese nivel y luego regresa, se produce la fotonización, que significa un brillo luminoso. Eso es el equivalente de lo que es notable dentro de la realidad cuando la explosión atómica de Hiroshima y Nagasaki, ¿ya?, que al explotar entonces se genera ese gran brillo. Esa es la fotonización en términos prácticos. Lógicamente, una fotonización no de solo una partícula, sino de todo el conjunto que produce esa forma de brillo visual, ¿ya? Donde las partículas pasan de un nivel y regresan de manera simultánea, en el caso como es la bomba de Hiroshima o Nagasaki, o como puede ser el efecto de ese proceso en el interior de una central nuclear. Dentro de este mundo de la radiación, ¿ya? Estamos hablando, como estamos interpretando el lenguaje, y estamos conociendo también el contexto de este problema, ¿ya? Gray o Gray, que se escribe Gray, que supongo que si es palabra inglesa se pronuncia Gray. Esa es una unidad de radiación, una unidad de radiación cuyas unidades mínimas son un joule sobre kilogramo, donde joule es la cantidad de energía, ¿ya? Esa es una de las unidades, y que un Gray es equivalente a otra unidad de energía que son 100 rad. También un Gray es el equivalente a un sievert, que es otra unidad de energía con el cual se mide el factor de radiación. Hay algunos hechos históricos dentro de esto de la radiación, ¿ya?
La radiación representa un peligro un peligro mortal cuando el nivel energético anda por los 100 Gray. A los 100 Gray significa que la radiación puede llegar a un punto que destruye, ¿ya? Y a nivel de cuerpo humano, pues puede generar trastornos y deformaciones y hasta cierto punto derretirse. Análogo, pongámoslo así, como la explosión de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que alrededor de unos 10.000 kilómetros del lugar, entonces ocurrió que los cuerpos se derretían, análogo como quien dice al poner un trozo de quesillo en el fuego. Así se derretían los cuerpos bajo la condición energética de esa radiación, y que conste que no cercano, la radiación generada por solo el efecto luminoso, esto de la fotonización. Un hecho bien interesante fue la situación de varios aspectos de desastres por radiación, y uno de los primeros registros fue en 1952-1958, la central nuclear de Canadá, Chalk River, una varilla, una varilla de conducción de combustible, ¿ya? Esta se dañó, se incendió y se partió al tratar de retirar del núcleo del reactor. Entonces, en esa época el nivel de radiación fue 5. Ese fue en la escala de Ines. Luego, un segundo hecho de desastre nuclear o de radiación en 1957 en Whiskey, Pile, Reino Unido. Se incendió el reactor 1. Entonces, bajo esa acción de reacción nuclear se generó una liberación de materiales. Y en esa liberación de materiales entonces se generó una radiación, lo cual afectó en el proceso. Luego vemos la situación en el punto 3 como el tercer, a ver, donde, bueno, el tercer hecho, en 1957, en la central nuclear de Mayak, en Rusia. El nivel alcanzado de radiación fue 6, hubo fugas en el complejo, nuclear de Mayak, Rusia. Luego el cuarto hecho ocurrió en 1979 en la central nuclear en Mile Island, en Estados Unidos. El nivel de radiación fue 5. Este nivel de radiación se debió a que el desastre fue un escape, un descontrol, dado que hubo una mala interpretación de datos, y entonces el personal de control de radiación no actuó en su momento preciso. Luego estamos hablando luego en el caso 5, 1984, la central de nuclear de Francia, Saint-Laurent, su nivel fue 4, nivel de radiación. Después de ese hecho podemos encontrar el sexto caso, dentro de los casos críticos de desastre nuclear, en 1986, Chernobyl. El nivel de radiación fue 7, nivel de radiación 7. En este lugar se tuvo que desplazar a 1.000 metros de distancia todo lo que era personal, pero dejando una zona liberada de varios kilómetros para evitar que la radiación continuara y afectara. Estamos hablando alrededor de 30 kilómetros de retirarse todo lo que sea ser vivo de esa zona y proteger ser vivo en esa zona para evitar que la radiación fuera a afectar. Sin embargo, en todos estos procesos de radiación en todas partes del mundo y en estos lugares que he mencionado, la radiación continúa. Luego vamos con el séptimo desastre nuclear,
1987, Guyana, Brasil, sustrajeron, o mejor dicho, se robaron una cápsula de cesio de la carcasa del del sistema radioactivo, y entonces eso provocó una inestabilidad. Porque claro, la cápsula de la carcasa era la que permitía mantener la estabilidad de la radiación. Luego estamos con el caso 8 de desastre nuclear 1999, la planta de tratamiento de Tokaimura en Japón. Bueno, pero antes de esto, el 8, en el caso 7 el nivel alcanzado de radiación fue 5, es decir, en Brasil, Guyana. Eso hacía falta expresar. Y bueno, volviendo de nuevo al punto 8, 1999, la planta de tratamiento nuclear de Tokaimura. O sea que no es la central principal de producción de energía nuclear, sino que es la planta de control de la estabilidad. Entonces hubo una situación donde alcanzó un nivel de radiación 4, porque lógicamente esto afectó el núcleo al no tener el tratamiento adecuado de control de radiación. Esto es en Japón. Luego en el nivel 9, o mejor dicho, el noveno desastre nuclear fue en el 2011, lo más actual en términos de desastre nuclear, que ocurrió en Fukushima, la central nuclear de Japón, en eso, 2011. Lo que pasó ahí en Fukushima es que hubo un tsunami. Ese tsunami alcanzó el nivel 9 de la escala Richter, y al alcanzar ese nivel de la escala Richter, el tsunami entró hacia la zona territorial de Japón, y es la zona donde está la central nuclear de Fukushima, con su nivel 7 de radiación. El agua entró a la zona de turbinas o de maquinaria de la planta nuclear, y eso comenzó a provocar la inestabilidad nuclear. Entonces, mencionar estos hechos y estas situaciones de lo que son los desastres nucleares es algo bien interesante, dado que es un planteamiento, un conocimiento que es hasta cierto punto desconocido, y que rastreando un poco de información se puede conocer un poco más de ese tipo de realidad, de lo que representa el peligro de la radiación. Pero algo que se puede decir muy curioso y muy importante es que estos desastres nucleares se dan hasta cierto punto por descuido del personal, porque no se controla la maquinaria. Se pensó todo está estable, no hay problema, ha sido rutinario, en los últimos, por decir algo, 20 años no ha pasado nada, el fenómeno pues se ha dado, y ha sido con el mismo comportamiento de hace 20 o durante 20 años, y pues hombre, no me preocupo. Y ese es el peor error, sobre todo cuando se trata de cuestiones de planta de energía atómica, ¿ya? De que la situación de energía atómica son cosas que aparecen de un momento para otro, y hay que recordar, todavía no se conoce en completo y en concreto lo que es el manejo de la radiación. Si hace unos 20 años se conocían alrededor de 120 partículas, subpartículas atómicas, ¿ya? ¿Cuánto se habrá descubierto en el proceso de 20 años? Y entonces pueden aparecer fenómenos electromagnéticos inesperados, ¿ya? La influencia de un componente con respecto al otro, la influencia electromagnética exterior u otro tipo de influencia, bueno, que siempre cierne en lo electromagnético. Entonces eso puede alterar sobre las variables del control de la estabilidad. Bien, una vez que hemos hablado sobre este asunto tan interesante de lo que es desastres nucleares, la radiación, para entender el contexto de este problema y no solo hacerlo como una situación mecánica, entonces procedemos a trabajar con el problema 3 leyendo el mismo. En una planta de radiación criogénica nuclear se tienen los siguientes resultados. Y aquí entonces viene la parte fundamental.
Lo anterior solo es un enlace del problema. El quíntuple de la cantidad de radiación con el incremento de 4 Gray es mayor que el triple de la radiación con un incremento de 3 Gray. 12 veces la cantidad de radiación con una disminución de 7 Gray. Es menor que el quíntuple de la radiación con un incremento de 14 Gray. ¿De cuánto es el nivel de radiación y este afecta? Bien, dentro del desarrollo de este trabajo está una primera etapa que es variable e indicador. El indicador, que son aquellas palabras claves relacionadas con personas, animales o cosas, y que normalmente su tendencia es encontrarlo en la pregunta. Y aquí en la pregunta es, ¿de cuánto es el nivel de radiación y este afecta? Si vemos, la palabra radiación se repite en varias veces en parte del problema. Entonces, lógico, el indicador ahí es nivel de radiación, y a eso lo vamos a asociar con una variable con letra R. Entonces, R, que es la variable, como tenemos escrito, 2 puntos, un espacio y luego su indicador, nivel de radiación. Luego vamos a la etapa 2, plantear inecuaciones. Entonces, bueno, nos vamos a lo concreto, donde realmente es acá donde está el indicio de la inecuación, porque todo lo anterior es una remembranza para decir, bueno, estamos hablando sobre este asunto. El quíntuple de la cantidad de radiación, eso significa 5R, con un incremento, eso significa suma, de 4 Gray, es decir, más 4. Es mayor que, entonces se coloca ese símbolo de la relación de desigualdad, el triple de la radiación, es decir, 3R, con un incremento de 8 Gray, es decir, sumamos más 8. Entonces eso sería el planteamiento a partir de este lenguaje en español de la primera inecuación, perdón. Eso en su proceso de traducción e interpretación del lenguaje a un lenguaje matemático. Entonces, siguiendo la pista, el quíntuple de la cantidad de radiación, que corresponde a 5R, el quíntuple de la cantidad de radiación. Luego tenemos aquí con un incremento de 4 Gray, es decir, más 4. Es mayor que, entonces, el símbolo mayor, como lo tenemos aquí, de la relación de desigualdad, mayor que el triple de radiación, es decir, 3R, con un incremento de 8 Gray, es decir, más 8, recordando que incremento es suma, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa parte de la traducción o transcripción del lenguaje del español a un lenguaje matemático. Y luego entonces trabajamos sobre el resto de lo que sigue del enunciado, donde tenemos 12 veces la cantidad de radiación, es decir, 12R, con una disminución que indica una resta. Entonces, como dice disminución de 7, sería menos 7 Gray. Es menor que el símbolo de la relación de desigualdad, el quíntuple de radiación, es decir, 5R, con un incremento de 14 Gray. El incremento, que es una suma, y 14, que está relacionado con esa suma, es decir, más 14, de manera que podemos escribir la inecuación de esta forma: 12R menos 7 menor que 5R más 14. Y volviendo para enlazar la idea entre el lenguaje del español y el lenguaje matemático, 12 veces la cantidad de radiación, 12 veces R, como lo tenemos acá, con una disminución de 7 Gray, disminución que está relacionado con resta, aquí menos 7. Y luego, ¿qué dice acá? Bueno, menos 7 Gray es menor que, entonces el símbolo de menor de esa relación de desigualdad, menor que el quíntuple de la radiación, es decir, 5R, como lo tenemos acá, con un incremento de 14 Gray. Como incremento implica suma, entonces más 14, como tenemos, y a eso, inecuaciones que hemos encontrado, le vamos a poner denominaciones, la inecuación 1 y la inecuación 2, como lo hemos escrito aquí en rojo. Luego vamos a la siguiente página para trabajar el proceso de despeje de estas inecuaciones, comenzando a escribir con la primera inecuación que hemos encontrado. Entonces, de la inecuación 1, 5R más 4 mayor que R, con 3R más 8, a un solo lado siempre las variables
y en un solo lado los números. Este 3R que está a este lado de la derecha de la desigualdad, debemos pasarlo al lado de la izquierda, como es positivo, cambia a negativo. Y el número 4, como es positivo y está al lado de la izquierda, y hay que pasarlo al lado de la derecha de la relación de desigualdad, cambia a menos 4. Escrito de la siguiente manera: 5R menos 3R mayor que 8 menos 4. Donde el 3R de aquí pasó hacia la izquierda y como es positivo cambió a negativo, y en el caso de más 4, como es positivo, pasa al lado de la derecha y cambia a menos 4. De ahí queda por encontrar 5R menos 3R, que nos queda 5 menos 3, 2, 2R, 2R mayor que 8 menos 4, 4, quedando la expresión 2R mayor que 4. Nuevamente 5 menos 3 nos da 2 y 8 menos 4 nos da 4. Como hay que despejar para la variable r, el 2 que está multiplicando pasa a dividir, de manera que se escribe r mayor que 4 medios. Y lógicamente 4 entre 2, 2. Entonces ahí ya tenemos cierto nivel de radiación, r mayor que 2, pero no en ninguna escala, no es la escala Innes que se había mencionado, sino el nivel de radiación 2 Gray. Este 2 Gray que significa 2 Joule sobre kilogramos. Luego vamos a la segunda ecuación y a encontrar el resultado de esa segunda ecuación, la ecuación 12R menos 7 menor que 5R más 14. 5R, como aquí está a este lado de la derecha, hay que pasar al lado de la izquierda, como es positivo, cambia a negativo. El menos 7, por ser negativo y está a este lado de la izquierda de la relación de desigualdad, hay que pasarlo a la derecha y como es negativo, cambia a positivo. Es decir, queda escrito de la siguiente manera: 12R menos 5R menor que 14 más 7. Nuevamente, como tenemos 5R aquí al lado de la derecha, lo pasamos hacia la izquierda, como es positivo, cambia a negativo, por eso negativo acá. Y menos 7 acá, que está al lado de la izquierda de la relación de desigualdad, como lo de la izquierda lo vamos a pasar a la derecha, va a pasar como positivo, más 7. Y luego entonces 12 menos 5 nos va a quedar 7R y 14 más 7, 21. Entonces 7R menor que 21. El 7 que está multiplicando pasa a dividir, de manera que queda 21 entre 7. R es mayor. Aquí la relación de desigualdad no debe cambiar, entonces aquí el R debe de ser bajo la siguiente expresión. R debe ser menor que 21 sobre 7. Eso lo vamos a colocar en color negro. Es el resultado. Ahí está correcto. ¿Listo? De manera que la respuesta nos queda el nivel de radiación menor que 3 Gray. 3 Gray, que es una unidad de radiación, que es lo mismo que decir 3 Joule sobre kilogramos. En cada kilogramo hay una energía de 1 Joule. Entonces, bueno, el resultado que obtuvimos anteriormente, R mayor que 2 y este R menor que 3, pero vamos a cambiar la presentación de lo dejamos en color negro, pero necesitamos que sea notable ese resultado de cálculo y sea coherente como el que hicimos anteriormente. Entonces lo vamos a poner en color azul para que sea bien notable esa presentación. R menor que 3 y entonces tenemos esta cosa acá, esto que es interesante, y ahí está bien simbolizado sin ningún error. El nivel de radiación menor que 3. Entonces en la siguiente página vamos a escribir R mayor que 2 y R menor que 3. Y ahí está. R mayor que 2, R menor que 3. Vamos con el siguiente paso de trabajo. Escribir la línea, porque vamos a graficar esas expresiones.
colocamos una recta y comenzamos a hacer divisiones y a colocar los números de esas divisiones. Y lógicamente, a ver, como r mayor que 2 y por no tener igual, entonces quiere decir que hay un hueco justamente en 2. Y como dice mayor, y todo lo que es mayor de 2 es lo que está hacia la derecha, hacia la izquierda de cualquiera, es menor. Y a la cualquier, dado un número aquí cualesquiera, todo lo que está hacia la izquierda son valores menores y todo lo que está hacia la derecha son valores mayores. De manera que como que tenemos aquí r mayor que 2, la flechita va hacia la derecha y la línea, la indicación. Y luego que tenemos este otro resultado, r menor que 3, entonces, y como no lleva igual, significa que debe tener un hueco justamente en 3, lo vamos a pintar en azul, pero lógicamente trasladamos el dato r mayor que 2 en este verde. Ahora vamos con este, r menor que 3, entonces justamente en 3 escribimos con un hueco, ¿ya? Porque no está contenido y no está contenido porque no lleva el igual. Y lógicamente, como dice menores, es todo lo que está hacia la izquierda. Entonces trazamos la línea en azul y colocamos la flechita que sigue ese proceso de crecimiento hacia el infinito, infinito negativo. Luego nosotros acá ya tenemos como para escribir la conclusión gráficamente. Debe ir siempre abierto. La región es donde coinciden las dos, es acá. Lógicamente, si aquí está abierto, entonces debe quedar abierto acá. Y como aquí está abierto, entonces lógicamente esta sección debe quedar abierto. Aquí está abierto en este rojo. Y el otro rojo también abierto, los extremos. Y aquí es el enlace. Es donde coinciden las dos franjas de las dos expresiones de inecuación en términos de sus resultados. Lógicamente, de 3, incluyendo 3 y mayor, en esta de color azul no tiene ninguna coincidencia. ¿Ya? Y asimismo, esta verde antes de 2 no tiene ninguna coincidencia, porque comienza a partir justamente mayores que 2. Entonces, este es el resultado para ya escribir el conjunto solución desde el punto de vista matemático. Entonces, este es el resultado gráfico. De manera que esto siempre va a ir con la salvedad de que usamos la variable, en este caso R, que es la variable del nivel de radiación. R tal que R pertenece, y esta otra R con doble línea significa los números reales, o sea, pertenece a ese mundo de los números reales. Y dos puntos que eso se va a representar en cualquier expresión, excepto la variable acá que se va a cambiar. Y luego entonces, como la variable es R, escribimos primero la variable R para ubicar. Entonces hablamos mayores que 2, es como está en esta región. Para los R mayores que 2, entonces vamos a usar este símbolo de la relación de desigualdad ensanchado hacia acá, que indica mayor, y el número 2, y que debe ser menor que 3. Entonces el símbolo de radiación con punta indicando R menor que 3. Cerramos llave, ya, porque está entre llaves esa expresión, y ahí tenemos el conjunto de solución como una conclusión desde el punto de vista de expresión matemática. Y luego hay que escribir la conclusión desde un punto de vista verbal. ¿Cuál es la conclusión? El nivel de radiación es mayor que 2 Gray, o dicho de otra forma, mayor que 2 Joule sobre kilogramo y menor que 3 Gray, es decir, 3 Joule sobre kilogramo. Entonces, esto no representa un peligro inminente de 100 Gray. O sea, el atentado contra la vida de una persona es cuando el nivel de radiación anda por los 100 Gray, según los estudios de la gente especializada en materia de lo que es radiación y su influencia en la sobrevivencia de los seres vivos, y en especial el ser humano. Con esto cerramos esta temática de sistema de inecuaciones lineales, culminando con un ejercicio muy interesante.